Bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el tema del límite, ¿no? Y sobre todo es muy importante empezar por la definición formal de, de límite, ¿no? Entonces, eh, hay que empezar pues tomando en cuenta que tenemos una función cualquiera, ¿no? Una función f de x cualquiera. Yo en este caso usé la función f de x igual a raíz de 3x, ¿no? Una función cualquiera. ¿Por qué elegí esta función? Porque para mí creo que es la mejor gráficamente para explicar la definición formal de límite, ¿no? Por eso la estoy dando, por si ustedes quieren practicar con esa función, la definición formal de límite. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace, no? Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos del límite nos centramos y solo nos importa qué pasa y cómo se comporta la función cuando nos acercamos a un punto, pero no es importante qué pasa en ese punto específico, ¿no? Sino nos importa cómo se comporta la función cuando nos acercamos a ese punto, por izquierda y por derecha. Entonces, no es necesario que la función esté definida en ese punto, ¿ya? Eso es muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a tomar un punto A, ¿no? Y ese punto A obviamente va a tener un límite L, ya va a tener un límite L, que es el de aquí, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos nosotros es definir un error, ¿no? Un error, ¿a qué me refiero con un error? Un pequeño error de alejamiento, puede ser L más 0,7, ¿no? Y este sería lo mismo que L menos 0,7. Por lo tanto, hay que entender nosotros que podemos tomar este error tan pequeño como nosotros querramos, ¿no? En este caso, pues ya para generalizarlo vamos a usar la letra griega epsilon, ¿no? Ya la letra epsilon, que es esa ahí. Y a esta le vamos a poner L menos epsilon. ¿Ya? Es muy importante, ¿no? Establecer una cota para este error, el cual ya sabemos que va a ser tan pequeño como querramos, ¿no? Hay que también tomar en cuenta que este error va a ser simétrico. O sea que la distancia de acá a acá va a ser epsilon y la distancia de acá a acá también va a ser epsilon. O sea, es simétrico. Tiene la misma distancia aquí que aquí. Tiene la misma distancia, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces, bueno, nosotros a la hora de definir ya este error en el eje Y, también lo vamos a hacer en el eje X. ¿Para qué vamos a hacer esto, no? Para garantizar que cuando yo tome valores de X, me devuelva una imagen, ya, me devuelva una imagen que se mantenga en el intervalo L más epsilon y L menos epsilon, que no se salga de ese intervalo, ¿ya? Puede ser en este intervalo de acá o en este intervalo de acá, pero que no se salga de ahí. Por eso se establece una cota. Entonces primero vamos a definir las imágenes de L menos epsilon y L más epsilon, ¿no? Vamos a definir sus imágenes, que aquí estarían. Bueno, ya están definidas, solo que no las grafiqué, ¿no? Ahí sería, y luego sería por aquí. Perfecto, ya está. Entonces, para nosotros garantizar, ¿no? Y hacer una cota en el eje X del error, vamos a elegir el intervalo más pequeño, y si se dan cuenta, el intervalo más pequeño es este, ¿no? Este de acá es muchísimo más grande, ¿no? Siempre se elige el intervalo más pequeño, ¿ya? No siempre es simétrico, ¿ya? En funciones lineales quizás sea simétrico. En la función y igual a x sí va a ser simétrico, pero en este caso el margen que vamos a tomar aquí, o sea el intervalo, va a ser más pequeño, ¿ya? En este caso lo vamos a llamar con la letra epsilon. Todo esto acá va a ser, este intervalo va a ser epsilon, ¿ya? Entonces lo graficamos de manera simétrica, ¿no?
Entonces va a ser epsilon. Perfecto. Una vez lo hayamos tomado, también eso nos va a devolver una imagen, pues, ¿no? Ahora sí. Perfecto. Entonces, cada vez nosotros que tomemos, ¿no?, valores de x, nos va a devolver, o sea, por ejemplo, si yo tomo un valor de x por acá, eso nos va a devolver una imagen, ¿no? Nos va a devolver la siguiente imagen, aquí. Exacto, esa imagen que tomamos para este valor de x, ¿ya? Nos va a devolver un valor de f de x, eso nos va a devolver una imagen, ¿no? F, ahí pequeño, f de x. Entonces, este valor de f de x, si se dan cuenta, está alejado a una pequeña distancia de L, ¿no? Si se dan cuenta, aquí está alejado a una pequeña distancia de L. Pero, si nos damos cuenta, esta diferencia, ¿no?, esta diferencia en el error al acercamiento de L, ¿ya?, se puede medir. ¿Y cómo se calcula? Hay que entender que nosotros, para calcular distancia en matemática, usamos el valor absoluto, ¿no? Porque sin importar si es negativo o positivo, nos va a devolver un valor positivo. Por lo tanto, es importante eso, ¿no? Entonces, ese pequeño error en el acercamiento a L se calcula de esta manera, ¿no? Ya yo quiero saber esta distancia de acá, quiero saber cuánto vale. Entonces, para medir esa distancia vamos a aplicar el valor absoluto, que sería f de x menos L, ¿ya? Y la condición es que nunca nos salgamos de L más epsilon y L menos epsilon, ¿ya? Entonces, f de x menos L tiene que ser menor que epsilon. Tiene que ser menor, ¿no?, que el error que nosotros dimos. Entonces, al haber aplicado, ¿no?, esta cota, porque así se le dice a esta cota, lo que hicimos es plantear también una letra que se va a llamar delta, ¿no?, que se va a llamar delta y que nos va a asegurar que nosotros no nos salgamos del intervalo. ¿De cuál intervalo no vamos a salir? Del intervalo L más menos epsilon, ¿ya? O también puede ser así, ¿no? L más epsilon, coma L, L menos epsilon, ¿no? L menos epsilon, coma L más epsilon. Nos va a asegurar que no nos salgamos de este intervalo. Eso es lo que hace delta. Se encarga de hacer que cuando nosotros tomemos valores de x, siempre lo hagamos entre x, entre a menos delta y a más delta, ¿ya? De eso se encarga delta, entonces, que nosotros no nos alejemos de L menos epsilon y L más epsilon, ¿ya? La distancia del punto que elegimos, ¿ya?, la distancia del punto que nosotros elegimos se va a medir de otra manera, ¿no? Ya tiene que ser menor a delta, ¿no? O sea, ya sabemos que no tenemos que salirnos aquí del intervalo de a menos delta y a más delta, ¿no? No tenemos que salirnos de esa distancia. Por lo tanto, también vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, ¿no?, para medir esa distancia y poner una restricción. Lo mismo vamos a hacer acá. O sea, yo puedo tomar valores de x entre a más delta y a menos delta, pero no debo salirme de ahí. Por lo tanto, voy a decir que la distancia que yo tome, es decir, x menos a, que es x menos a, va a ser, por ejemplo, este pedacito de acá. Que ese valor o esa distancia que yo tome, que incluso puede estar por acá, sea siempre menor a delta. Y obviamente tiene que ser mayor a 0, ¿no? Lo mismo pues para f de x menos L, ¿no? Tiene que ser mayor a 0. Ya, con eso ya tenemos todos los ingredientes, ¿no? Ahora, ¿cómo logramos hacer que el valor de f de x se acerque a L? O sea, ¿cómo logramos calcular, cómo logramos retribuir tanto, ¿no?, epsilon para que f de x llegue a L?
pues haciendo epsilon cada vez más pequeño. Así llegamos a que vamos a restringir cada vez el valor de f de x, lo vamos a obligar a irse a el valor de L, ahí en el infinito, ¿no? Cuando epsilon sea 0 en el infinito, es decir, ¿no? Que sea tan pequeño como nosotros querramos, pues f de x va a ser, va a tomar el valor de L, ¿no? Entonces eso se definiría como el límite cuando x tiende a ese punto A, cuando nos acerquemos a A, de la función f de x va a ser igual a L. Ya, entonces vamos a escribirlo de otra manera, ¿no? Ya sabemos que cuando hagamos epsilon cada vez más pequeño, más restringimos el punto donde se puede mover f de x, ¿no? Este intervalo donde se puede mover f de x lo restringimos. Por lo tanto, los valores de salida que tomemos del punto x, que también está restringido entre a menos delta y a más delta, ojo, los valores de la imagen siempre se van a acercar a L, siempre y cuando restringamos, ¿no? Los valores de epsilon y lo hagamos tan pequeño como nosotros querramos, ¿ya? Entonces ahora sí vamos a ir con la definición formal de límite, ¿no? Definición formal de límite, ¿ya? Límite. Entonces la definición formal de límite nos dice lo siguiente, ¿no? Para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0 tal que el valor absoluto de x menos a, ya, va a ser menor que delta, de modo que el valor absoluto de f de x menos L va a ser menor a epsilon. Ya es muy importante tomar en cuenta. ¿Por qué en la definición está que f de x menos L tiene que ser menor a epsilon, ¿no? Y cuando nosotros hablamos aquí en la gráfica, sí está, ¿no? Porque se supone que nosotros estamos tomando valores muy, pero muy pequeños de epsilon, ¿no? Pero en verdad lo que se busca es que f de x tome el valor de L en algún punto. Por eso no puede ser mayor a 0, porque si f de x menos L es mayor a 0, f de x nunca va a tomar el valor de L. O sea, si f de x menos L es mayor a 0, nunca va a tomar, o sea, f de x nunca va a ser igual a L ahí en el infinito. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Aquí es porque nosotros damos valores, ¿no? Pero en realidad lo que se busca es que f de x menos L, f de x tome el valor de L, ¿no? Ya, ahora sí. Entonces, ¿cómo se leería esto, no? Se dice que el límite, ya, a ver, de la función, a ver, lo voy a escribir así. Ahora sí. El límite de la función cuando x tiende al valor de a es L. Si para toda cota de error positiva, o sea, para todo epsilon mayor, ¿ya?, que 0, sucede que la distancia entre los valores de salida de la función, o sea, con eso nos referimos a f de x, ¿no? Ya la distancia de todas las f de x posibles que tomemos entre a menos delta y a más delta, ya todos los valores de salida de la función, y el valor L es menor que epsilon. ¿A qué se refiere? Que todos los f de x
que tomemos menos el valor de epsilon del valor del límite siempre sea menor a epsilon. A eso se refiere. Entonces, de nuevo, ¿no? Si para toda cota de error positiva, es decir, para todo epsilon mayor de 0, sucede que la distancia entre los valores de salida de la función f de x y el valor de L es menor que epsilon. ¿Ya? Es decir, si se cumple, ¿no?, que f de x menos L es menor que epsilon y el valor de L es menor que epsilon, al cumplirse esta condición debe existir un delta positivo mayor a 0, a eso se refiere, de forma que la distancia entre los valores de x, ¿ya?, y el valor de a sea menor que delta, y también obviamente mayor a 0, ¿no? Ya, a eso es que entonces nos referimos, ¿ya? Yo sé que al principio es un poco complicado entender la definición de límites, ¿no? Pero hay que repasar y pues ya sí lo vamos a entender, ¿no? Ya, sí lo vamos a entender. Entonces, vamos a hacer un repaso, ¿no? Con la definición de límite nos damos cuenta que nosotros, tomando un epsilon muy pequeño como querramos, lo que va a hacer es generar ahí una imagen, ya, que va a generar un delta, ¿no?, una distancia de A hasta esa imagen a la cual nosotros vamos a llamar delta, ya, vamos a llamar delta, y ese delta lo que va a hacer a la vez es restringir que nosotros no nos salgamos de L más epsilon y L menos epsilon, aunque en realidad es al revés, ¿no? Lo que hace, al agregar un error L más epsilon, lo que hace implica que va a existir un delta mayor que 0. Por eso la definición dice, ¿no?, si para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que la distancia de x menos a, o sea, este pedazo de acá, siempre sea menor a epsilon, de modo que la imagen que tomemos del punto x, ya, la imagen que tomemos de ese punto, menos L, que es esta distancia que está en rojo, siempre sea menor a delta y nunca se salga. Ya, entonces es necesario repasarlo cuantas veces sea necesario, la definición del límite, para poder entenderlo. Perfecto, yo sé que no lo logré quizás explicar de la mejor manera, pero yo tuve que repasarlo muchas veces en mi momento cuando yo lo aprendí, ¿no? Entonces, una vez ya conocemos la definición del límite, existen una definición que es más fácil, ¿no?, que podría ser la definición que me enseñaron a mí, que no es la más formal obviamente, pero se entiende un poquito más, ¿no? Entonces vamos a hacer lo mismo. Voy a agarrar y voy a graficar una función. Ya, voy a graficar una función que va a ser esta acá, ¿no? Ya, va a ser y igual a x, o y igual a, bueno, y igual a 0.5x, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con límite, no? A ver, vamos a escribir el eje y el eje x. Entonces, si yo tomo un punto A, ese punto A me va a devolver un valor L también, ¿no? O sea, el límite, ¿no?, a eso nos referimos, va a tener un límite L. Entonces, el límite de una función en un punto A es el valor al que se acercan las y's cuando yo me acerco a A por izquierda y derecha. O sea, mientras más me acerco a A, me voy a acercar muchísimo más a L. Entonces, cuando yo llegue a vamos a obtener el valor de L, ¿no? Pero como en límites ya había dicho, no nos importa qué pase en ese punto, ya vamos a entender por qué es que no es necesario que la función esté definida en ese punto para saber el valor del límite. Entonces, como dije, ¿no?, el valor del límite cuando x tiende a de f representa el valor al que se acerca en la y cuando yo me acerco a A. Esa sería una definición un poquito más fácil de entender, ¿no? Entonces vamos a empezar con la demostración de límite, ¿no?
Vamos a empezar con los límites. Entonces, el primero va a ser, por ejemplo, vamos a límite cuando x tiende a 2 de x más 6 igual a 8. Entonces nos pide demostrar por definición que el límite cuando x tiende a 2 de la función x más 6 es igual a 8. Entonces vamos a representar esto como el punto x sub 0, o también se puede usar a, ¿no? Entonces yo lo voy a representar por a. Todo esto de acá va a ser la función f de x y esto va a ser el valor de L. Entonces, como arriba ya tenemos la definición, vamos a aplicar la definición a esto, ¿no? Entonces, si para toda epsilon mayor que 0 existe un delta mayor que 0, tal que el valor absoluto de x menos a, ¿y cuánto vale a? Vale 2, ¿no? Menos delta, menor a delta y mayor a 0, ¿no? Es decir, la distancia de ese punto a hasta x tiene que ser mayor a 0 y menor a delta, ¿no? De modo que allá en el eje de las y se garantice que también el valor de f de x, que en este caso es x más 6, menos el valor del límite, que en este caso es 8, sea siempre menor a epsilon, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros, no? Lo que vamos a hacer en este caso es agarrar esto que se le llama hipótesis, ¿no? Ya, hipótesis, porque estamos suponiendo que se cree, ¿no?, que esto es menor a epsilon, y a esto pues se le dice tesis, ¿no? Ya. Entonces vamos a tomar la hipótesis y vamos a decir que x más 6 menos 8 es menor a epsilon, y a la vez pues eso queda como x menos 2 menor a epsilon, ¿no? Entonces ya sabemos que x menos 2 es menor a epsilon, y vamos a agarrar la tesis. Como esto lo voy a dejar ahí, ¿no? Como yo sé que x menos 2 es menor a delta, como yo sé que esto es mayor a 0, por propiedades de valor absoluto, yo simplemente puedo tomar esta inecuación de acá, ¿no? Ya, esta inecuación de acá, y de aquí puedo partir a que de aquí puedo partir directamente, puedo demostrar de dos maneras, ¿no? De acá ya está demostrado, ¿no?, que si x menos 2 es menor a epsilon y x menos 2 es menor a delta, significa que vamos a tomar un epsilon igual a delta. Ya, a eso nos referíamos. Entonces, de ahí podíamos, ya está demostrado, ¿no?, que para cada epsilon mayor que 0 va a existir un delta mayor a 0. Ya. Pero también podemos partir de aquí, podemos partir de aquí, ¿no?, que si yo tengo que el valor absoluto de x menos 2 es menor a delta, y por propiedades de inecuaciones yo puedo tomar esto de acá y puedo agarrar y sumar, por ejemplo, qué número sumar para llegar a esta expresión, ¿no? Entonces voy a agarrar y voy a sumar, voy a deshacerme primero voy a sumar adentro x más 2 menos 2. O sea, lo que estoy haciendo es sumar menos 2 y más 2 dentro de esto. Entonces quedaría así: menos 2 más 2 menos 2. Ya. Pero en este caso no lo voy a hacer con menos 2, porque si yo agarro y sumo y resto menos 2 voy a volver a lo mismo, ¿no? Entonces lo que se busca descomponer ese menos 2 para llegar a esto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer
¿Qué pasa? Menos 2 se puede expresar como, a ver, ¿cómo que se podría expresar? Como menos 8 más 6. Menos 2 se puede expresar como 6 menos 8. ¿Ya? Más 6 menos 8. ¿Ya? Entonces, ya no es x menos 2, ¿no? Sino es x más 6 menos 8. Y como yo sé que x más 6 es la función, es decir, este pedacito acá es la función y esto acá es el valor del límite, yo lo voy a reescribir así como f de x menos el límite menor a epsilon. Y como habíamos dicho que estamos tomando un delta igual a epsilon, pues por eso es que lo reemplacé acá, ¿no? Y queda demostrado que f de x menos l es menor que epsilon, partiendo de la tesis, ¿no? Fue una demostración bastante sencilla, ¿no? Pero igual un poquito, a veces nos complicamos nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es tomar otro ejemplo, ¿no? Va a ser otra función. Ya vamos a practicar con otra función que podría ser, ¿cuál podría ser? A ver. Podría ser la función 4x cuadrado. Vamos a demostrar primero obviamente el límite cuando x tiende a 2 de 4x al cuadrado más x menos 4, y eso nos da igual a 14, dice, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aplicar la definición, ¿no? Tomando en cuenta que esto de acá es f de x, esto de acá es a, y esto es el valor del límite. Entonces vamos a aplicar la definición, ¿no? Dice, para todo epsilon mayor que 0 existe un delta mayor a 0 tal que el valor absoluto de x menos 2 va a ser mayor a 0 y menor a delta, ¿no? Va a ser mayor a 0 y menor a delta. De modo que el valor absoluto de f de x menos el límite sea menor que epsilon. Ahora sí lo aplicamos a este problema de acá, ¿no? A esta función. Siempre yo lo hago así, ¿no? Pero si ustedes quieren pueden hacerlo directamente. Entonces quedaría que x menos 2, ¿no? Aquí era a, yo lo hice directo, aquí era a, ¿no? Ahora sí, es menor a delta, de modo que el valor absoluto de la función, que es 4x al cuadrado más x menos 4, es menos, ¿no? El valor del límite, que sería menos 14, es menor a epsilon. ¿Ya? Entonces vamos a partir de la hipótesis, ¿no? Que ya sabemos que esto es la hipótesis, se cree, y esto es la tesis. Entonces vamos a partir de la hipótesis, ¿no? Vamos a agarrar y va a quedar 4x cuadrado más x menos 18, ahora va a quedar, ¿no? Menor a epsilon. Entonces, factorizando esto de acá, se puede factorizar por si acaso. Factorizándolo quedaría, a ver, quedaría x menos 2 por, yo no lo voy a hacer porque es obvio, ¿no? Es el caso 7 de factorización, ¿no? Pero ahora vamos a intentar hacerlo. 4x cuadrado más x menos 18 sería, aquí se puede expresar como 2x al cuadrado más x por 2x menos 18 se multiplica por, bueno, se multiplica por 18 al cuadrado, ¿no? Bueno,
Lo vamos a dejar eso, lo vamos a hacer mejor por el método de aspa simple, creo que nos va a salir un poquito más largo, ¿no? Nos va a salir un poquito más largo en este caso. Entonces, por el método de aspa simple quedaría así, ¿no? X menos 2 por 4x más 9. Entonces, bueno, por propiedades de valor absoluto, si yo tengo A por B, se lo puede separar como A, valor absoluto de A por valor absoluto de B, ¿no? Entonces, nos quedaría que yo tendría en este caso valor absoluto de x menos 2 por el valor absoluto de 4x más 9. Va a ser menor a epsilon, ¿no? Hay una manera, ¿no?, de factorizar directamente 4x al cuadrado más x menos 18. Se puede factorizar directamente con la calculadora. Lo que hace la calculadora es que cuando nosotros lo metemos dentro de la calculadora me da directamente x1 igual a 2 y x2 igual a x menos, a ver, 4x más 9 igual a 0, 9 cuartos, ¿no? Así nos los va a dar. ¿Ya? Entonces, 9 cuartos. Entonces lo que se hace es igualar a 0, va a quedar x menos 2 igual a 0 y acá va a quedar x menor a 9 cuartos igual a 0. Entonces esto quedaría como resolviendo 4x menos 4x menos 9, ahí quedaría 4x más 9. Ahora sí, así es como quedaría, ¿no? Así es como quedaría el resultado, ¿ya? Esa sería la manera de factorizar mediante calculadora, ¿no? Una vez lo metamos nosotros a la calculadora, nos va a devolver esto de acá, ¿no? Lo cual nosotros tenemos que igualar a 0. Y luego los multiplicamos, pues, ¿no? Pasamos a multiplicar x menos 2 por 4x más 9 y vamos a obtener esto acá, ¿ya? Pero el método de caso 7 de factorización, pues no me acuerdo bien. Entonces prefiero hacerlo con calculadora, ¿no? Porque ya la verdad lo he olvidado, no me acuerdo el caso 7, ¿no? Entonces, una vez hayamos separado de todo, ¿ya? Nosotros sabemos que por tesis tenemos acotado ahí está, ¿no? Por propiedades de la desigualdad, pues x menos 2 es menor a delta. Entonces nosotros vamos a tomar un delta, que en este caso puede ser delta igual a 1, ¿no? Delta igual a 1, ya. Y vamos a partir de ahí menor a 1, ¿no? Eso es lo que hicimos, partir de ahí y vamos a buscar la expresión de 4x más 9. Tenemos que acotar 4x más 9, porque como yo estaba diciendo aquí, x menos 2, ya, perdón, x menos 2 está acotado ya por delta. X menos 2 ya está acotado por delta. Pero me falta, yo puedo partir ya de acá directamente, ¿no?, para resolver la demostración, pero me falta acotar 4x más 9, es decir, hay que hallar ya un lambda mayor a 0, de modo que valor absoluto de 4x más 9 sea siempre menor a lambda, ¿no? O sea, lo que no me refiero es que si nosotros ya estamos controlando, ¿no? O sea, x menos 2 ya está controlado por delta, está restringido, pero la expresión 4x más 9 no depende directamente de delta, por lo tanto se nos puede salir de esa vecindad, de ese intervalo, y eso es lo que no se quiere. Exacto, eso es lo que no se quiere. Entonces también tenemos que controlar 4x más 9, no tenemos que acotar, ¿ya? Siempre obviamente un valor positivo, mayor a 0, ¿no? Es como que estemos hallando un delta para esta expresión, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hallar
un lambda mayor a cero, ¿no? Ya. Entonces vamos a partir de nuevo de aquí, ¿no? X menos 2 tiene que ser menor a un delta, ¿no? Y podemos tomar delta igual a 1, por lo tanto X menos 2 tiene que ser menor a 1. Propiedades de desigualdad, de desigualdad con valor absoluto, pues el valor absoluto de X, si es menor a 1, va a ser menor o igual, perdón, va a ser mayor a menos 1 y menor a 1. Ya, esas son propiedades de valor absoluto, por lo tanto la voy a generalizar mejor. Propiedad de que si yo tengo valor absoluto de X y es menor a A, entonces se lo puedo expresar así, ¿no? Ya. Bueno, entonces esto quedaría así: menor X menos 2 es menor a 1 y mayor a menos 1, ¿no? Entonces yo me voy a deshacer de ese menos 2 sumando más 2 a toda la desigualdad, ¿no? X menos 2 más 2 es menor a 1 más 2. Por lo tanto, menos 2 y más 2 se vuelven 0 y acá queda 1, que queda X y acá queda 3. Voy a multiplicar por 4 a la desigualdad y va a quedar así. Se supone que tengo que sumar 9, ¿no? Para llegar a acotar esta expresión de acá, ¿no? Ya, entonces tengo que sumar 9. ¿Cómo quedaría? 4 más 9, 4x más 9, y tenemos 12 más 9. Cosa de 4 más 9 es 13 y 4x más 9 es menor que 21, ¿no? Si 4x más 9 es mayor que 13, también es mayor que menos 21. Eso es algo obvio, ¿no? Entonces se lo puede expresar así: si es mayor a 13, sabemos que es mayor a menos 21. ¿Por qué hicimos esto? Para volver a aplicar esta propiedad, ¿no? O sea, pero de manera inversa. Es igual a valor absoluto de X menor a A. Por lo tanto, esto quedaría valor absoluto de 4x más 9 es menor a 21. ¿Ya? Por lo tanto, ya acotamos 4x más 9, ¿no? Tiene que ser menor a 21. Un número muy grande, ¿no? Es un número bastante grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si sabemos que 4x es menor a 21, lo vamos a multiplicar por x menos 2, que es menor a delta, ¿no? Lo vamos a multiplicar por la tesis, ¿no? Y al multiplicar esto 2, obtenemos que x menos 2 ya por 4x más 9 es menor a 21 delta. Vamos a volver a aplicar la propiedad de que si yo tengo valor absoluto de A por valor absoluto de B, eso es lo mismo que valor absoluto de A por B. Entonces lo voy a volver a juntar y va a quedar x menos 2 por 4x más 9. Y eso es menor a 21 delta, ¿no? Y bueno, y aquí habíamos llegado a la conclusión, aquí habíamos llegado a la conclusión de que esto es menor a epsilon, ¿no? Entonces, como eso es menor a epsilon y a la vez también esto es menor a epsilon, incluso podíamos tomarlo desde aquí, ¿no? Ya no es necesario llegar a este punto, pero es muy importante para practicar las propiedades, ¿no? Entonces, como esto es menor a 21 epsilon y perdón, a 21 delta, y acá es ¿dónde está? Acá es menor a epsilon, ¿no? Esto de acá es menor a epsilon, o lo mismo que esto, menor a epsilon. Podemos decir que epsilon es igual a 21 delta. Expresando delta en términos de epsilon, quedamos que epsilon sobre es igual a delta es igual a epsilon sobre 21. Entonces estamos tomando
mínimo, ¿no? Un delta mínimo, vamos a escribir mínimo, que será lo siguiente, ¿no? El delta 1 que tomamos y ahora este delta 2 que acabamos de hallar. ¿Ya? Entonces vamos a tomar un mínimo, que fue el primero que tomamos, el 1, y luego epsilon sobre 21. Ahí tenemos delta en función de epsilon, ¿no? Entonces, por lo tanto, queda demostrado, ¿no? Ya queda demostrado el límite y, bueno, siempre y cuando tenemos que tomar un epsilon dividido entre 21, ¿no? Para no alejarnos de, para que se cumpla, ¿no? Que f de x menos l sea menor que epsilon. ¿Ya? Entonces, ya demostramos el límite y por lo tanto llegamos a que se cumple, ¿no? La igualdad. Entonces, luego, a ver, tenemos el tema de los límites laterales, ¿no? Que no es un límite, no es un tema muy relevante, digamos, cuando tratamos de demostraciones, pero también lo voy a explicar de una manera rápida, ¿no? Entonces, si de nuevo, ¿no? Si yo tengo un punto A, ya, yo tengo un punto A, ahí. Si yo tengo un punto A, eso me va a dar un valor L, ¿no? Eso me da un valor L. Entonces, cuando yo vaya tomando valores más cercanos a, ya, cuando ya tome valores cercanos a, por ejemplo, por acá, por la derecha, entonces esos valores también tienden a acercarse a, al valor de L, ¿no? Entonces eso se podría denotar como límite, ¿ya? Límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, ¿ya? Eso se puede denotar de esa manera, ¿no? Igual a L. Y luego si yo me acerco, ¿no? Si yo me acerco a por la izquierda, tomando valores que están a la izquierda de A, lo mismo va a pasar, ¿no? Es decir, me voy a acercar a L, pero esta vez me estoy acercando a A por la izquierda. Por lo tanto, entonces quedaría el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x es igual a A. Para que un límite, ya, para que un límite exista, se tiene que cumplir, ya, aquí me olvidé poner el eje y y el eje x. Para que el límite exista se tiene que cumplir esto, o sea, es decir, para que exista el límite cuando x tiende a de f de x, para que sea igual a L se tiene que cumplir estas condiciones, ya, que sean iguales los límites laterales, ya. O sea, entonces se puede dar casos en los que los límites laterales no son iguales, ¿no? Se puede dar casos en funciones que están definidas por partes. Por ejemplo, si yo tengo la siguiente función ahí y luego puedo tener esta acá, ¿no? Entonces, si yo tengo esta función definida por parte, ya voy a analizar los límites laterales en A, ¿no? En el punto A, que va a estar por acá. ¿Qué pasa si yo me acerco a A por la derecha, ¿no? Es decir, si yo voy tomando valores cada vez más cercanos a A, valores cada vez más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el límite tiende a ser 2, ¿ya? Pero ¿qué pasa si yo me acerco a A por la izquierda, ¿no? Es decir, si yo vengo aquí tomando valores cada vez más cercanos a A por la izquierda, el límite tiende a ser 6. Entonces, si nos damos cuenta, el límite cuando x tiende a A por la derecha es 6. Cosa que es diferente, perdón, así, el límite A de f de x, ahora sí, es igual a 6, por lo tanto, eso es diferente del límite cuando x tiende a por la izquierda, que eso es igual a 6, ¿no? Y este sería igual a 2, cosa que son diferentes porque 2
es diferente de 6, por lo tanto el valor de los límites es diferente, ¿no? Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Luego vamos a hablar un poquito de... hay que tomar en cuenta dos cosas también, ¿no? Cuando hablemos de límite, es que no existe y no va a existir, ya hay que tomar en cuenta todo punto, no va a existir un límite en dos casos, ya. Cuando no exista uno de los límites laterales, cuando no exista, o límite cuando x tiende a x sub 0 por la derecha de f de x, o cuando no exista límite cuando x tiende a x sub 0 por la izquierda de f de x. Si uno de los dos no existe, no existe el límite de la función, ¿no? Entonces, por lo tanto, si eso ocurre, no existe el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x. ¿Ya? Y la siguiente es que los límites laterales sí existen, ¿ya? Pero son diferentes. Entonces, al ser diferentes los límites laterales, el límite no existe tampoco. O sea, se llega a esta misma conclusión, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de algo que un poquito también se nos va a complicar, como la definición de límite, que son los límites al infinito, ¿ya? Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Límites al infinito, ¿no? Su definición tampoco es tan fácil de entender al principio, pero se puede entender igual, ¿no? Entonces, para hablar de límites al infinito, vamos a considerar tres casos, ¿no? Cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? Cuando x tiende a más infinito, cuando x tiende a menos infinito, y cuando el valor absoluto de x tiende a infinito, ¿ya? Entonces vamos a tomar mucha atención en esta parte, porque dice, ¿no? Primero, ¿cuál sería? Cuando x tiende a infinito, ¿ya? Cuando x tiende a infinito vamos a considerar, ¿ya? Consideramos, nos vamos a inventar una función que está definida en el intervalo desde un punto A hasta más infinito, en los reales, ¿no? Ya. El límite, ya, el límite, cuando x crece sin límite, ¿no? Cuando x crece mucho sin límite, es L, ¿ya? Y lo denotamos de la siguiente manera. Ya lo vamos a denotar. Lo denotamos por límite cuando x tiende a más infinito de f de x igual a L. Para todo epsilon mayor que 0 va a existir un n mayor que 0, tal que si, ya, f de x es mayor que n, entonces, que si x es mayor que n, entonces la distancia, ¿no? f de x menos L siempre se va a mantener dentro del margen del intervalo de L más epsilon y N menos epsilon, que eso es lo que se busca, ¿no? Que no salirnos de ese intervalo. Entonces, si lo denotamos de manera gráfica, va a ser así, ¿no? A ver. ¿Dónde estás? Aquí estás. ¿Ya? Entonces, esta sería la gráfica que vamos a usar para desarrollar esta definición, ¿no? Que es muy importante entenderla para entender los límites al infinito.
Ya, entonces esto lo voy a traer pues un poquito más para acá. Entonces aquí tenemos el eje X y el eje Y, ¿no? Pero lo voy a retomar aquí. Este es el eje X y este va a ser el eje Y. Ya. Este es el eje X, ¿no? Perdón, hubo una confusión. Este es el eje X. Ahora sí. Y ahora sí, este es el eje Y. Ahora sí, perfecto. Entonces tenemos una función fx. Ya tenemos una función fx definida. Dijimos que está definida en ese intervalo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Si nosotros agregamos, ¿no?, un error, ya, si nosotros agregamos un error epsilon, ya, si nosotros agregamos un error epsilon, que claramente se lo puede ver acá en verde, este intervalo, ya, se lo puede ver en el intervalo verde, aquí, más epsilon y menos epsilon, ¿no? Ya, y estamos tomando el valor del límite L, ¿no? El valor del límite L que está trazado por una recta segmentada y dice que nosotros tomamos un N, ¿no? Hay que tomar un N mayor a 0, que ese N mayor a 0 lo que va a hacer es que va a asegurar, ¿ya?, que si tomamos un N lo suficientemente grande, lo que va a hacer ese N mayor a 0 es generar un intervalo, ¿no?, L más epsilon y L menos epsilon, y que nos va a asegurar que cuando f de x sea mayor a 0, ¿ya?, perdón, cuando x sea mayor a 0, mayor a n, o sea, es decir, cuando x esté por acá, cuando x esté en e de n, x mayor a n, ya aquí es n igual a 10, ¿no? Un ejemplo, si x es mayor a 10, ya es decir, que tomemos valores por aquí, ya, es decir, que tomemos en este caso el 12, 13, 14, 15 y hasta más infinito, ya. Si tomamos un x mayor que n, estamos asegurando que f de x, ya, f de x menos l, valor absoluto de fx menos l, siempre va a ser menor a epsilon. O sea, elegimos un valor n tan grande como querramos y eso nos va a generar un intervalo L más epsilon y L menos epsilon, ¿no? Un epsilon mayor a 0, ¿no? Que esto es epsilon, ¿ya? Esto es epsilon. Esa distancia es epsilon. Entonces, cuando nosotros tomemos un n mayor a 0, tan grande como querramos, si x es mayor que n, pues vamos a lograr que f de x no se salga del intervalo, pues de este intervalo, ¿no?, que sería el intervalo L menos epsilon, L más epsilon, ¿no? Entonces, si x es mayor que n, por lo tanto no nos vamos a salir de este intervalo. Es decir, si x es mayor a n, esto de acá se cumple, por lo tanto no nos salimos del intervalo L menos epsilon y L más epsilon, ¿no? Y al no salirnos nosotros de ese intervalo, ¿qué nos dice? Que el valor del límite siempre va a ser más infinito, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Entonces, aquí dice, ¿no?, cuando x tiende a más menos infinito, o sea, cuando nos vamos a infinito, el valor del límite va a ser siempre 5, ¿no? Ya es muy, pero muy importante tomar en cuenta eso. El valor de 5, por si acaso, esto es y igual a 5, a esta recta segmentada. Es decir, que cuando nosotros no vayamos hacia más infinito, vamos a llegar a toparnos con que f de x menos l se vuelve 0, ¿no? Entonces f de x toma el valor de l y l en este caso es 5, ya. Entonces lo que se busca es tomar un n mayor a 0 que haga que f de x no se aleje del intervalo L menos epsilon y L más epsilon. Por lo tanto, al no alejarse, el valor del límite va a ser 5, ¿ya? Es decir, va a existir un epsilon
tan pequeño como querramos, ¿no? Eso es lo mismo para los límites cuando x tiende a menos infinito, ¿no? Para todo epsilon mayor que cero, es un error tan pequeño como querramos. Si para todo epsilon mayor que cero existe un m, ¿no? Un m menor a cero, ya va a existir un m menor a cero tal que si x, perdón, un m mayor a cero tal que si x es menor a m, la distancia entre la imagen f de x y el valor L será menor que epsilon. Por lo tanto, f de x menos L va a ser menor a epsilon. Es decir, que lo mismo para acá, ¿no? Si nosotros tomamos un m, un m tan grande como querramos mayor a 0, cuando x sea menor a m, entonces se va a cumplir que f de x menos L sea f de x menos L sea menor a epsilon, ¿no? Eso es lo que se busca, tomar un m tan grande como podamos, y cuando x acá se desplace, en este caso m es esta línea de acá, este valor, cuando x esté por aquí hasta menos infinito, ya siempre se va a cumplir que f de x va a estar en ese intervalo, y por lo tanto el valor del límite va a ser igual a 5, ¿no? Entonces la definición no es tan fácil de entender al principio, pero sí se puede, ¿no? Ahora vamos a buscar, bueno, vamos a recalcar una vez más, ¿no? Para este lado, m tiene que ser tan grande como podamos para que f de x no se salga de la banda, ¿no? ¿Cuál es la banda? Pues la banda L más epsilon o L menos epsilon, como querramos, L menos epsilon, L más epsilon, ¿no? Para que no se salga de ahí. Eso es lo que se busca, ¿no? Logrando así que f de x menos L se mantenga sobre menor a epsilon, ¿no? ¿Ya? Bueno, lo mismo vamos a hablar ahora de... Hay una diferencia entre límite cuando x tiende a infinito y límites infinitos, ¿no? Ya, hay que entender bien esa parte. Ahora sí. Así que vamos a hablar de límites infinitos, ¿no? Que por si acaso es esto acá. Ahora lo voy a buscar. Aquí está, ¿no? Ya. Ahora sí. Entonces, a ver, aquí tenemos dos representaciones, ¿no? Muy importante. Aquí arriba era cuando el límite tiende a infinito, ¿no? Acá es cuando el resultado del límite nos da infinito como resultado, ¿no? O sea, el valor L nos da infinito. Lo mismo pasa acá, pero es un poco más complicado, ¿no? Bueno, ahora sí, ¿no? Cuando x tiende a un valor c, ya que este de acá es el eje x, y este de acá, perdón, este va a ser el eje x, ¿no? Ya, y este de acá va a ser el eje y. Hay que tomar muy en cuenta eso, ¿no? Para no confundirnos con esta representación gráfica. Entonces, consideremos una función f para esto, ¿no? Consideramos una función f definida en algún intervalo i que contiene a c excepto en seno, en el punto C, es decir, C no existe en este intervalo, ya. Entonces se dice que límite cuando x tiende a c de f de x es igual a más infinito si y solo si
ya, dado un n mayor a cero, existe un delta mayor a cero tal que x menos c es mayor a cero y menor a delta. Entonces se va a cumplir que f de x es mayor a n. ¿Ya? Muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Tenemos el punto C, que ya sabemos que el punto C es x igual a 0, ¿no? Que es este de acá. Este va a ser el punto C. Ya, a ver, voy a graficar. Este es el punto C, ya hay que tomar en cuenta eso. Así que lo voy a poner aquí abajito, C. ¿Ya? Ese es el punto C. Entonces, tomando una n, ya ahora n ya no va a estar en el eje X, ahora n va a estar en el eje Y por si acaso. O sea que ya no voy a poner acá n, sino va a estar aquí. Ya, entonces aquí yo n lo tengo representado como una recta, ¿no? Una recta con el color rojo, ¿no? Entonces esto es n. Exacto. Entonces, tomando un n lo suficientemente grande que yo pueda, existe un delta. O sea, si yo tomo un n mayor a 0 lo suficientemente grande que yo pueda, va a existir un delta mayor a 0. ¿Ya? Que siempre que ese delta mayor a 0, que aquí vamos a poner el intervalo c más delta, y este es el intervalo c menos delta, ¿no? Ya, entonces voy a hallar un, perdón, esto era así, ya. Entonces siempre que el valor absoluto de x menos c, o sea, esta distancia, ya, de acá, cuando yo tome un punto de acá, o sea, cuando yo tome un valor x, esa distancia de ahí, ya, siempre que esa distancia sea mayor a 0 y menor a epsilon, se va a cumplir que f de x sea mayor a n. ¿Ya? Y al ser f de x mayor a n, es decir, estar por aquí, ¿qué va a pasar? Si se dan cuenta, al ser f de x mayor a n, va a ocurrir que el resultado del límite siempre va a ser más infinito, ¿no? Es decir, si yo tomo una x entre c y c más epsilon, y n es mayor que 0, esa f de x va a ser mayor a 0, va a ser mayor a n. Lo que va a lograr es que yo no me aleje del intervalo c menos epsilon y c más epsilon, y yo al no alejarme de ese intervalo, pues el valor del límite siempre va a ser más infinito, ¿no? Si se dan cuenta, siempre va a ser más infinito. Entonces, si yo tomo valores de x entre c y c más epsilon, f de x siempre va a ser mayor a n. Por lo tanto, el valor del límite tiende a más infinito. ¿Ya? Es decir, que si yo tomo un valor entre c y más epsilon, estoy asegurando que f de x es mayor a n. Y al asegurar que f de x es mayor a n, también aseguro que el límite va a ser más infinito. Lo mismo para acá, ¿no? Para los límites a menos infinito, ¿ya? Este es el punto C, este es el intervalo c menos delta y c más delta, y este es el n, ¿no? Entonces, si yo agarro y tomo un n suficientemente grande como pueda, o suficientemente pequeño, ¿no? Porque mientras más pequeño va a estar más por acá, o sea, más alejado hacia el eje negativo de la ordenada y. Entonces voy a asegurar, obviamente que existan dos intervalos, ¿no? Un intervalo entre c menos delta y c más delta, que al tomar yo valores de x ahí, voy a asegurar que f de x siempre sea menor,
ya, que f de x sea menor a n. Por lo tanto, al ser menor a n, el límite cuando x tiende a c es menos infinito. ¿Ya? Eso es lo que se busca. Entonces, para este ejemplo usamos la función menos 1 dividido entre x, para este la función 1 dividido entre x, ¿no? ¿Ya? Entonces, al tomar una n, para este caso, ¿no? Al tomar una n lo suficientemente grande, va a existir un delta mayor a 0, tal que siempre que yo esté, que x esté entre ese delta, en ese intervalo de acá, ¿ya? Tal que delta siempre esté en ese intervalo, pues me va a asegurar que f de x sea mayor a n, por lo tanto el valor del límite siempre va a ser más infinito, ¿no? Y en este caso, al tomar yo una n lo suficientemente pequeña, va a existir un delta mayor a 0, que al moverme yo la x, tomar valores de x entre menos delta y más delta, c menos delta y c más delta, voy a lograr que f de x sea menor a n, por lo tanto voy a asegurar que el límite cuando x tiende a c tiende a menos infinito. Ya. Entonces, esta definición la verdad que sí entiendo que a veces me chipeo un poco, ¿no? con algunas palabras, pero con el paso del tiempo, leyendo un poquito más, pues sí se puede entender esta definición, ¿no? Partiendo desde la definición de límite, ¿no? Se puede entender sin ningún problema. ¿Ya?